La fascia, o el tejido conectivo, lo que hace es conectar. Es un tejido conectivo. ¿Qué otro tejido del cuerpo es conectivo? ¿La piel? ¿La piel? ¿La piel? ¿La sangre? No. Los tendones. La piel no. ¿La sangre? La sangre. Vale. La piel, lo que es conectivo respecto al exterior del cuerpo. Entonces sí. Pero la piel respecto al hígado no está conectado. ¿Entendéis? Sin embargo, la sangre sí. Tú coges 1 mililitro de sangre, le pones un tinte o le pones un detector o un trazador o algo y esa sangre recorre todo el cuerpo. Pasa desde el cerebro a los ojos, a la garganta, el hígado, pulmones. En un plazo determinado de tiempo pasa por absolutamente todo el cuerpo. Con lo cual es un tejido conectivo, porque conecta. Pero es un fluido. Es un fluido. La naturaleza es totalmente diferente, pero tiene la cualidad de la conectividad. Pero lo digo para analizar ese concepto de conectividad. ¿Perdón? Al decir tejido tampoco asociaba yo tejido con sangre. La sangre es un tejido, ¿vale? Es un tejido porque tiene una organización bioquímica y una organización celular común. Entonces, cuando hay una serie de propiedades celulares comunes orientadas hacia una función, se define un tejido. El tejido, cuando se agrupa, se conforma un órgano, que ese órgano ya tiene unas propiedades y unas misiones en el cuerpo muy definidas. El conjunto de órganos asociados a lo mismo conforma un aparato, ¿entiendes? Y el aparato, la suma de aparatos conforman el individuo. Ese es el viaje de lo más pequeño a lo más grande. Si lo hacemos al revés, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el ser humano, respecto a la capacidad de producción energética, se basa en el sistema digestivo. El sistema digestivo o el aparato digestivo está compuesto de muchos órganos, que va desde el estómago, el páncreas, el hígado, intestino, etcétera, etcétera. Si cogemos el páncreas, por ejemplo, es un órgano específico con unas funciones específicas, diferentes del estómago, ¿vale? El páncreas tiene un tejido. Tiene tejido específico pancreático, ¿vale? Ese tejido, o conjunto de tejidos, porque un órgano como el páncreas tiene varios tejidos a la vez, diferentes, pero ese tejido a la vez tiene células. ¿Entendéis? Células especializadas, ¿vale? La sangre se conforma de células especializadas, que a la vez tiene un plasma, o sea, que conforma un tejido. No llega a órgano, no lo llamamos órgano, entra dentro del sistema circulatorio. ¿Vale? Esto parece un poco de EGB o de COU o de tal, pero para un yogi a veces sabemos un montón de yoga y somos tal no sé qué, pero este tipo de ideas no las conectamos con la práctica de yoga y ayuda mucho. El Ayurveda nos va a ayudar mucho a entender todo esto. Por ejemplo, cómo la práctica de yoga aumenta el poder, la movilidad del tejido conectivo de la sangre. Todo en el cuerpo humano necesita un recubrimiento. Todo. O sea, no existe en el cuerpo nada que esté sin protección. Si nosotros observamos los huesos están en unas cápsulas de articulaciones que están con un líquido sinovial. Y lo que hace es impedir el contacto directo de dos huesos. ¿Por qué? Porque hueso con hueso se desgasta. ¿De acuerdo? Los órganos, lo mismo. El corazón está desde que somos gestados hasta la muerte en contracción y relajación. ¿Sí? Esta es la idea, esto, ¿de verdad? Y eso conlleva un movimiento. Y eso requiere una lubrificación y una protección. La protección puede ser de dos maneras. Una protección mecánica ante impactos. Por ejemplo, si me doy un golpe o hay una vibración, pues hay una protección. Pero luego también la protección puede ser de rozamiento. Y es la protección que otorga la lubricación. Si yo lo hago así con las dos manos, no hay impacto, pero hay frotamiento. Esto, en un plazo determinado de tiempo, lo que está generando es calor. Si esto sigue, lo que va a hacer es desgaste. Y me va a abrir la piel y me va a desgastar el tejido. ¿Entendéis? Entonces, dentro de las funciones de la fascia están las dos también. Una, protección mecánica a impactos y a movimientos. Y otra, protección al rozamiento. A las dos. Por ejemplo, con el corazón. Por ejemplo, con los músculos. Las fibras musculares. Yo voy a hablar de cosas. Si en alguno de los ejemplos os perdéis o que necesitáis un poquito más de ayuda o de ventana, ¿no? Como si estuvierais en el Windows,
Me paráis y abrimos la ventana. Oye, pues esto que estás contando no me acuerdo. ¿Cómo va el tema este? Y lo describimos. Sabéis que el músculo, visto de lo más grande a lo más pequeño, es un paquete, ¿verdad?, de fibras musculares que conforma el volumen del músculo, ¿vale? Ese músculo está compuesto de fibras más pequeñas, ¿vale? Es como si fuera una soga grande, una maroma de barco grande, que está compuesta de sogas más pequeñas, de un trenzado más pequeño. Ese trenzado más pequeño a la vez está de hilos, ¿vale? Entonces el grueso, el paquete muscular, está compuesto de fibras grandes musculares y esas fibras están de microfibras musculares. Cuanto más pequeña vamos haciendo la división, acabamos en lo que se llama actina y miosina, que son unos hilos que tienen la capacidad de contraerse o relajarse, y están todo el rato haciendo eso. Cuando yo activo a través de mi sistema nervioso la contracción de un músculo, esas fibras lo que hacen es contraerse o relajarse, contraerse o relajarse. No se estiran, no hacen el movimiento contrario, ¿de acuerdo? Se contraen o sueltan, contraen, sueltan. Por eso, si no nos estiramos, normalmente cuando trabajamos mucho con el músculo se tonifica y se pone voluminoso y necesitamos estirarlo, porque ellos solamente contraen, relajan, ¿vale? Entonces, ese movimiento requiere que haya algo que esté lubrificando alrededor, porque si no pasaría como esto, acabaría habiendo un gran rozamiento. Entonces, desde el punto de vista muscular, como bien decía Nidia, si vemos el volumen del músculo, a lo largo de todo ese volumen del músculo hay un recubrimiento miofascial. De hecho, se llama miofascial porque mio es de actina y miosina, viene del músculo, ¿vale? Cuando hablamos de miofascia, es de la fascia muscular, que no solo es la única, hay muchos más tipos de fascia, ¿vale? Vamos a ir por partes porque son muchos conceptos y entonces vamos a ir un poco lo más organizados posible, lo más ordenados. Entonces, dentro del músculo observamos el gran paquete, tiene un recubrimiento alrededor. Si vemos cada paquete más pequeño, este a su vez también tiene un recubrimiento. Cuando vamos viendo las fibras más pequeñas, cada una de ellas tiene un recubrimiento. Y a su vez, las más finas también lo tienen. De manera que vamos a intentar visualizar, que para nosotros esto es muy difícil, porque en nuestra mente estos conceptos empiezan a... Uno sencillo no, pero cuando empiezan a hacerse muchos nos marea un poco. Imaginaros hilos de cable de cobre, cada uno envuelto con un plástico. Esos puestos en un paquete a la vez envuelto en un plástico, como los cables de la luz. Y así sucesivamente. No puede haber dos hilos de cobre que estén en contacto. ¿Entendéis? No puede haber dos hilos de cobre, de la naturaleza de cobre y cobre no pueden estar juntas. De manera que la naturaleza de actina y miosina, que son las células especializadas de los músculos, no pueden estar en contacto unas con otras. Dicho esto, lo que protege de ese rozamiento a todas las fibras musculares, bien sean las más finas o bien sean las más gordas, es un recubrimiento miofascial. Entonces, le hace ahora mismo dos funciones fundamentales. Una, lubricación, y otra, protección. Antiimpactos, tiene un efecto amortiguador. ¿Está entendido? Sí. Bien. ¿Cómo se llaman los dos tipos de células? Actina y miosina. Respecto a los músculos, tendremos que verlos luego para definir otras propiedades de la fascia. Hemos hablado de la miofascia, que es la fascia implícita en el sistema muscular. Pero las vísceras también tienen su propio sistema fascial. Cada víscera, el intestino, el estómago, todos tienen un recubrimiento de fascia que hace las mismas funciones. Protección biomecánica, protección de lubricación y sostén. Sostén. Mori, pásame el esqueleto. Sí, por fin. Vale, gracias. Tenemos este esqueleto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el hígado. Aquí tenemos el intestino grueso. Aquí tenemos el intestino delgado, vejiga, etc.
¿Vosotras pensáis que los intestinos son como cuando llevo 1 kilo de naranjas en una bolsa? Los órganos que están dentro de la cavidad abdominal, ¿cómo se sostienen? No, porque no están juntos. No están juntos. Claro, tiene cada uno su bolsa. Bien, pero es como si pusiéramos en la bolsa de la compra una naranja con una bolsa, otra naranja en otra bolsa, y todas las metemos en la bolsa y nos la llevamos, ¿verdad? No. No. ¿Por qué pasa? Pasaría que las naranjas de abajo se aplastan. Que hay como líquido, ¿no? Que se van como... Las naranjas de abajo, por el peso de las de arriba, tendrían una presión excesiva. ¿Dónde se sostienen? La fascia. Los dos. ¿Y la fascia? Vale, perfecto. ¿Y la fascia dónde se sostiene? ¿En la musculatura? No. Parte, pero no. Porque el músculo es blando. Y no es un buen sostén en los huesos. Y ahora, la fascia visceral, ¿en qué hueso se sostiene? La pelvis. No. Si se sostuviera en las caderas, estaríamos en el primer ejemplo. Todo el peso de las naranjas. Ahora imaginaros, vamos a cambiar de argumento. Esperar. Ponemos huevos, primera línea. No, es que hay que mirarlo así. Ponemos huevos. A ver, es como ahora lo vamos a entender. Luego ponemos chirimoyas. ¿Vale? Luego ponemos naranjas y luego ponemos una sandía. Madre, no te pongas en sisasana. Y ahora la respuesta es, se apoya la pelvis. ¿Sabéis lo que pasa con los huevos, no? Sí. Aunque cada uno lleve una bolsa, ¿verdad? Desde las costillas. No exactamente, pero parecido. Desde las apófisis transversas de la columna vertebral. Desde ahí se sostienen todos los... Hombre, claro. Los órganos están suspendidos. ¿Y el plexo no tiene nada que ver? El plexo tiene todo que ver. ¿Por qué os pensáis que hacemos Uddiyana Bandha y subimos hacia arriba y de repente todas las vísceras hacen así para arriba? Hacemos exhalación profunda, que recordamos que la exhalación profunda lo que nos hace es elevación del diafragma. ¿Para qué? Para poder sacar todo el aire. ¿Verdad? Bien. Cuando estamos en exhalación profunda y creamos este vacío en esta zona, haciendo el ejercicio de Uddiyana Bandha, lo que hacemos es, a través de este ensamble, que efectivamente tiene parte muscular, tiene parte tendinosa con el diafragma, etcétera, lo que hacemos es elevamos todas las vísceras. ¿Cómo pensáis que se elevan? Porque cada órgano está suspendido de tejido fascial que lo recubre, como bien habéis dicho, pero a la vez lo sostiene. Son como bolsas a su vez. Imaginaros un perchero lleno de bolsas con naranjas, chirimoyas, una bolsa con huevos, pero no están todos metidos en una bolsa general. Que sí lo están, pero cada una se sostiene a sí misma. Escalada clásica, dormir, ¿vale? ¿Perdón? Como la escalada clásica, cuando te quedas colgado durmiendo arriba. Sí, algo así. Algo así. Sí. ¿Entendéis este concepto en la mente? ¿Lo visualizáis o sea, Lo que hizo es que hay algo que lo une a esas apófisis. Claro. Que es la fascia. Cada... Que es la fascia. Es la fascia. Cada órgano necesita Como un anclaje. estar liberado de su propio peso. Claro. Aproximadamente. Porque si no se colapsa. Porque somos de agua. ¿Entiendes? Por eso, cuando yo hago acupresión aquí, esto tiene efecto en mi hígado. ¿Verdad? Por eso, cuando yo hago presión aquí, esto tiene efecto en mi zona pélvica, en el útero, en la vejiga, etcétera, etcétera. Por eso funciona la reflexología, por eso funciona la acupresión, la acupuntura, etcétera, etcétera. El sistema fascial que estamos hablando Conecta los órganos, ¿no? Según va. conecta todo. Conecta todo. Entonces la columna tiene una importancia. Todo. ¿Cuántas veces os he dicho yo que lo más importante es la columna? Sí, pero que todavía más, porque la Todavía más. necesitaba una, o sea, estar bien colocada para toda la biomecánica que funcione, pero es que ahora todavía más. Vamos, Es que una cosa es la biomecánica, desde un punto de vista músculo-esquelético, y ahora lo músculo-esquelético va a convertirse en fisiológico. ¿Qué significa fisiológico? O sea, cómo funcionan los sistemas del cuerpo.
cómo funciona el sistema nervioso, cómo funciona el sistema digestivo, cómo funciona el sistema respiratorio, el sistema excretor, el sistema reproductivo. Cada uno de los sistemas que conforman la salud vital del ser humano. Pero eso lo impulsas desde los pies. ¿Perdón? Lo impulsas desde los pies. Lo impulsas desde donde tú quieras. Desde los pies y luego el plexo, o sea... eso- Claro, pero ¿por qué lo digo? ¿Por qué he dicho esta mañana desde los pies? Pues estábamos de pie. Porque estabais de pie. Si estuvierais haciendo un pino de manos, os diría desde las palmas de las manos. Vale. Claro, y si es Sirsasana desde... Y si es Sirsasana desde la fascia epicraneal. Depende. Por eso el asana establece una serie de principios en los cuales hay un enraizamiento en la parte de contacto con la tierra y luego hay una proyección y hay una zona que es totalmente ligera, sea cual sea el asana. ¿Por qué? Porque es natural, porque toda la naturaleza funciona así. Cada planta, cada árbol, cada ser vivo tiene una armonía dentro de su sostenibilidad. Esa planta que está ahí atrás, el poto ese, va contra la gravedad, ¿verdad? Pero no está rígido. No está rígido. ¿Entiendes? La fuerza proviene de la tierra y tiene un elemento de sostén, pero dentro de ese sostén que no se cae y además sigue creciendo y va en dirección contraria a la gravedad, hay una profunda relajación. Todo lo que no sea relajación es contracción. Todo lo que es contracción produce estancamiento y todo lo que es estancamiento en un sistema fluido no funciona. Malo, problema. Vamos a pasar de la mecánica clásica, en la cual yo soy un sistema músculo-esquelético, a la mecánica de fluidos, en la que yo soy una medusa. Pero sin picar. Pero sin picar. Bueno, si hay que picar, se pica. Si hay que picar, se pica. Para protegerse. ¿Entendéis? Por eso en las asanas, por ejemplo, tú nos tocabas en un punto y notábamos ese campo del cuerpo. Cuando yo os toco, lo que os hago es un llamamiento a la naturalidad de vuestro cuerpo. ¿Entendéis? Por eso la sensación es que algo se mueve por dentro, ¿verdad? Esa conectividad. Esa conectividad. Eso que ahora estamos intentando explicarlo desde un punto de vista mental y occidental, o ya no occidental ni oriental, porque en Oriente, en India ahora mismo son más occidentales que nosotros, y en Japón, en todas las tradiciones asiáticas hablamos como aquí de Lope de Vega, o sea, estamos hablando de los Vedas y del I Ching y de los chinos, pero vas a China y ahora mismo son más capitalistas, son neocomunistas capitalistas, o sea, olvidaros ya de Oriente y de Occidente, eso de los años 70, 80, ya me perdí, pero... Cuando nos toca que se... pero para un estudio de la mente, la fascia nos ayuda un montón, ¿vale? Pero eso tradicionalmente se llamaba prana. ¿Se llama? Prana. Todos los movimientos internos del cuerpo, que se notan como si fueran un cosquilleo, un fluido o algo así, es prana. ¿Entendéis? Lo que pasa es que este concepto, para muchas personas, es imposible. Es solamente un concepto teórico. ¿Por qué? Porque tienen tanta rigidez en el cuerpo que está bloqueado. Y si está el cuerpo bloqueado, no hay movimiento. De los vayus, que son el prana. ¿Entiendes? Entonces nos pasamos la vida hablando de cosas que todavía no podemos experimentar. Esto nos ayuda para una comprensión limitada, pero os tengo que decir que es mucho más amplio, es mucho más profundo y mucho más revelador y sorprendente que lo que se explica a través de la fascia. Pero absoluta. Ahora seguimos explicando más cosas. El sistema nervioso, como no puede ser de otra manera, ¿de dónde está envuelto? De fascia. Acordaros, todo, absolutamente todo, de una u otra forma, acaba relacionado con la fascia. ¿Por qué? Porque es que no puede ser de otra manera. Es un tejido conectivo, con lo cual conecta todo. Está protegiendo y está lubricando. Entonces, es normal que te dé un calambre, o sea, o sientas electricidad como que te recorre la pierna. Claro. Pero eso es bueno o es malo. Depende de por qué se produzca la electricidad. Si es porque te has dado un golpe con una esquina de una mesa, pues es un impacto. Si tú estás haciendo yoga y de repente relajas el cuerpo lo suficiente como para que
la tensión muscular afloje y esa pequeña presión empiece a relacionarse a través de los nervios, pues es bueno. Si tú la generas a través de tu intención, es mejor todavía. Vais a cambiar radicalmente la forma en la que os vais a relacionar con vuestro cuerpo. Acordaros de esta frase, porque dentro de un tiempo será como lo que estabais haciendo antes en la presentación. Vais a cambiar radicalmente la forma en la que vais a relacionaros con vuestro cuerpo. Porque el lenguaje cambiará. El lenguaje con el que os tratáis ahora mismo va a cambiar. Y el cuerpo está deseando que lo tratéis de otra manera. De una manera mucho más real.